presentes para esta ocasión. María Laura Bretal, militante y activista de izquierda, feminista, atea, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista. Ella es ex detenida, desaparecida, testigo y querellante en juicios contra los genocidas. Es integrante de la colectiva feminista Las Azucenas de La Plata y del colectivo de derechos humanos Justicia Ya. También está presente Mabel Bellucci, activista feminista queer, integrante de la Cátedra Libre Virginia Volten, del Grupo de Estudios sobre Sexualidades del Instituto Gino Germani de la UBA y del colectivo editor de Herramientas. Es autora de algunos libros como Historia de la desobediencia, aborto y feminismo y columnista de la revista online Furias y del blog Damiselas en Apuros. También está presente Cristian Prieto, periodista, trabajador estatal, militante antipatriarcal y investiga sobre espionaje y catalogación de la comunidad LGBT impartida por la ex DIPBA. Y por último también está Jorge Giacosa, que es artista, participó en el Frente de Liberación Homosexual como integrante del Grupo Eros, estuvo presente en Ezeiza y en la Asunción de Cámpora con la consigna para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, y participó de talleres de acciones creativas durante los 80 y los 90, formó parte de la Fundación SIDA Visión Alternativa junto a otros contagiados con HIV. La verdad es que es una oportunidad que como organización tener la presencia de estas 4 personas activistas para contarnos esta experiencia nos llenaba de entusiasmo, también que sea el tercer encuentro de la cátedra. Un poco la idea de recuperar los 70 es también poder pensar el rol de las mujeres y de las personas con identidades disidentes en un proceso en que en la Argentina hubo una resistencia de masas. Tratando un poco de buscar las rupturas y las continuidades en ese proceso de los 70, también un poco desde el presente. Un poco la idea de este ciclo de charlas es poder pensar que esta generación de militantes nacidos y nacidas entre dictaduras, entre proscripciones y clandestinidades, lo que respecta a debates del feminismo, de los feminismos, no se consideraba como una parte del programa ideológico estructurante, tampoco eran consideradas las sexualidades y los cuerpos como ejes organizadores de la política. Esos debates, en realidad, en el caso de que cobraran cierta integración dentro de lo que era la práctica política, lo hacían en la mayor parte de las ocasiones como anexada a lo que sería la liberación de la clase obrera, como un aditivo a esa lucha principal. En general no estaban siendo tomadas de manera orgánica, como decíamos recién, ni de manera programática. Y también había de la liberación de la mujer, era desde un sentido muy heteronormativo, más que nada controlando, más que nada como orientando a un control de la moral, de la militancia, más que desde pensar desde el placer y desde la construcción de identidades y de una sociedad diferente, tal vez como se puede pensar desde ahora. Sin embargo, en ese contexto florecieron espacios de contención y de acción política que pensó no solo la lucha contra el capitalismo y la liberación de la clase trabajadora, sino también luchó contra la discriminación y la patologización de las identidades disidentes, de las sexualidades, denunciando el control de los cuerpos que ejercía el capitalismo para un fin específico, denunciando también la dominación económica hacia los cuerpos de las mujeres, denunciando la institución de la familia. Un poco la idea de esto es poder recuperar aquellas luchas, aquellas reivindicaciones y ver de qué manera nos puede ayudar a pensar las tareas para este presente, un poco también haciendo un balance, recuperar lo importante, rever aquellos errores para pensar una estrategia para el futuro. Así que la primera persona que va a hablar va a ser María Laura Bretal. La idea es que puedan hacer como En primer lugar, agradecer la invitación a las compañeras y los compañeros. Hablar de la recuperación de los 70, del feminismo y de las organizaciones revolucionarias, entiendo que me queda grande a mí y hago extensivo la reivindicación y el reconocimiento
a todas y todos los compañeros militantes de la década del 70 que lucharon, resistieron y dieron la vida y terminaron sus días en las mazmorras de los campos de concentración de la dictadura. Así que mi homenaje a cada una de las compañeras y los compañeros que quedaron en el camino y que fueron víctimas de ese atroz genocidio. Bueno, en mi caso a mí me piden que hable un poco de mi militancia y en realidad cómo llego al feminismo, porque el feminismo en mi vida se va construyendo, no es que uno nace siendo feminista, pero sí desde chiquita tuve una gran rebelión, tal vez una gran rebeldía por las injusticias sociales, el hecho de haber sido también hija del medio, mujer entre dos varones, vivía las diferencias en ese momento, las subordinaciones o los pequeños sometimientos que vivíamos desde chicas en las familias tradicionales, conservadoras, clase media. Y bueno, y la década de los 70, yo soy del año 52, la década de los 70 me atraviesa, bueno, en un contexto nacional e internacional de auge de las masas, auge de las luchas populares, digamos, me encuentra, o sea, estudiando, empezando a estudiar sociología, en medio de haber vivido la gran revolución cultural china, el ejemplo del Mayo francés y las luchas estudiantiles. Veníamos de un contexto, como digo, donde nos marcó la vida la cantidad de luchas latinoamericanas contra el colonialismo y contra el imperialismo. Nos marcó también profundamente la Revolución Cubana, la heroica lucha guerrillera de Fidel, el Che, Camilo, la construcción del socialismo en Cuba y bueno, todo eso me hizo abrazar la causa de la izquierda y, digamos, y participar en nuestro país desde más o menos los 70 antes al 73, digamos, como una primera experiencia, donde no veía, donde existían, por supuesto, movimientos feministas que no los veíamos. En mi caso, no participaba de la lucha por reivindicaciones de las mujeres, porque lo veíamos como una lucha secundaria. En realidad, nos sentíamos que la militancia por construir el socialismo, la militancia por la revolución, era lo importante, la lucha de clases, y la contradicción principal en ese momento era imperialismo-pueblo, burguesía proletariado, y realmente vivíamos como que esa era la militancia y el resto de las reivindicaciones que por ahí las sentíamos en nuestros cuerpos, las necesidades como mujeres de mayor liberación sexual, en ese momento era la lucha también por los anticonceptivos, lo veíamos como cosas secundarias, como que no podíamos opacar la lucha. Además, la urgencia, el tema de la urgencia
cotidiana nos hacía creer que estábamos participando de igual a igual los varones y las mujeres. Sin embargo, las organizaciones, los partidos políticos de izquierda, las organizaciones armadas, tenían una estructura jerárquica, tenían una estructura machista, que no, yo pienso que no la veíamos en ese momento o no, o bueno, o en mi caso no la veía, porque solucionábamos todos los temas. La militancia era como, la veíamos como igual y solucionábamos los temas cotidianos de la crianza de los hijos, ir a las reuniones y dónde dejarlos. Lo solucionábamos por ahí con otras compañeras o en la misma comunidad militante, digamos, como que nos íbamos turnando, pero cargándonos más las mujeres de esos temas, ¿no? En mi caso, la militancia empezó, militancia sindical, porque yo de los 70 al 75 trabajaba como maestra de música en un jardín de infantes, y entonces mi militancia era en Cetera, no sé si se acuerdan, era lo que existía en ese momento, y bueno, entonces la militancia era entre mujeres en general, porque las docentes luchábamos por conseguir nuestras reivindicaciones salariales, con mejores condiciones de vida, pero la militancia sindical no notábamos tanto esto que digo de que sí en las estructuras más orgánicas de los partidos de izquierda o de las organizaciones armadas, como Montoneros, el ERP, ahí sí, que además tenían, yo no participé en la lucha armada, entonces ahí sí existía más una subordinación más de las mujeres, porque las decisiones eran más jerárquicas, más del partido, del buró político, y entonces se veía una parte más relegadas de las mujeres. En mi caso, yo paso a formar parte también, como dentro del frente docente, de un frente antifascista y antipatriótico, frente antifascista y patriótico de resistencia, que era parte del PCML, Partido Comunista Marxista-Leninista. Entonces, FRAP, Frente de Resistencia Antifascista y Patriótico, FRAP. Y en docencia era FRAD, Frente, o sea, iba tomando nombres, FRAD. Bueno, a partir, digamos, así nos encuentra, la militancia totalmente rota, digamos, con la dictadura, ¿no? Todo lo que se había generado, lo que se había gestado con el terrorismo de Estado y el comienzo del genocidio, la devastación y la tremenda, lo tremendo de los campos de concentración, las desapariciones, el exilio, hacen que muchas de las mujeres militantes que quedaron vivas partieran al exilio, donde sí en el exilio comienza una nueva forma de aprendizaje tal vez o de militancia feminista, que la vemos después en los 80 al regreso al comienzo de la democracia. En el caso
En el caso mío, yo soy detenida desaparecida en la dictadura y puedo ver con el tiempo, ¿no? Con lo que significa la exacerbación del patriarcado, porque no analizábamos mucho durante la militancia el tema. Todo era la destrucción del capitalismo, ¿no? Analizábamos el capitalismo y cómo destruirlo y construir el socialismo, pero no analizábamos tanto el poder del patriarcado sobre los cuerpos de las mujeres. Y eso se ve muy claramente en lo que es la participación de la Iglesia en el genocidio, como legitimadora, además de todo lo que es el poder concentracionario y de todo lo que es el horror de los campos de concentración, y la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra y como disciplinamiento de la sociedad. Porque si bien la tortura fue para todas y todos, la extracción además la tortura para extraer datos y seguir buscando militantes y compañeros, la tortura que se ejerció a través de los delitos sexuales en la dictadura era una forma de control y de disciplinamiento, porque lo hacían además como aleccionando, como poder controlador de decir, lo hacían adelante de los varones también, para que se viera, para que se notara de lo que eran capaces, ¿no? Y para denigrar también al varón, no solo a la mujer, ¿no? Entonces, la utilización del cuerpo de las mujeres y la apropiación de los niños, ¿no? También como herramienta, no solo del poder de ellos, del poder absoluto, de apropiarse y de decidir y elegir a quién entregarlos, a dónde debían ser educados, sino también como aleccionador para que nadie más se atreviera a salir de los roles establecidos. El rol de la mujer tenía que ser la mujer en la casa, la moral occidental y cristiana era lo que debíamos ser, era ser buenas amas de casa, buenas mujeres de los maridos, buenas madres, y evidentemente nosotras habíamos salido de ese rol y nos habíamos transformado en guerrilleras, en putas, porque esas eran las palabras que usaban, guerrilleras, como desdeñosamente, ¿no? Y como humillante. Entonces, digo esto porque esto se ve muy fuerte después en la construcción o en la unidad de que se empieza a forjar en el movimiento de derechos humanos con las feministas también. Porque para mí un punto clave en esto es también la presencia y la resistencia que tuvieron las madres de Plaza de Mayo, como surgimiento de las mujeres, otra vez, como históricamente las mujeres han resistido, han luchado, pero bueno, en este caso la presencia de las madres de Plaza de Mayo me parece que es fundante de la lucha que después va a unir las reivindicaciones de las mujeres, más allá de los derechos de las madres luchando por sus hijos desaparecidos, por los nietos apropiados, sino también la unidad que empieza a surgir con las reivindicaciones de las mujeres, como el derecho al aborto, el derecho a no tolerar más una violencia contra la mujer, que me parece que eso empieza a partir de los 80, con también la lucha que venían llevando las mujeres feministas, que vos rescatás tanto en tu libro, Mabel, como ATEM, UFA, los feminismos que venían existiendo y que en la lucha y en el fragor de la lucha por el socialismo
en mi caso no los teníamos tan en cuenta. Bueno, yo no sé cuánto tiempo tenemos. 20, quedan como 5. Ah, bueno. Porque si no, después dejamos para las preguntas, pero me parece que otro tema muy importante a partir de los 80, para mí lo marca, yo quería marcar, en el año 86 comienzan los encuentros nacionales de mujeres, el primer encuentro nacional de mujeres, gestado en Buenos Aires y por mujeres feministas, es el primer encuentro. Creo que participaron unas 200 mujeres, Mabel es una de las pioneras en esto. Yo todavía no... las sobrevivientes en el 86, sí, yo ya había dado testimonio no podíamos acá, en Italia, habíamos dado testimonio cuando no se podían hacer los juicios acá. Pero la verdad que todavía no teníamos la voz como sobrevivientes, era muy difícil dar testimonios y contar lo que nos había pasado, porque la sociedad no quería escuchar. Hasta entrado los 80 era muy difícil tomar la palabra, y todavía la voz de las mujeres en muchos casos estaba silenciada. Pero pasó algo en el año 88. Se hizo el tercer encuentro intercontinental de mujeres en Cuba contra el imperialismo norteamericano y contra el intervencionismo en Panamá en ese momento. Bueno, eso marcó mi vida, fue maravilloso ese encuentro. Ahí la conocí a Celina, por ejemplo, y a tantas otras mujeres que estaban argentinas, que no nos conocíamos, y hasta platenses que no nos conocíamos. Yo estaba con el grupo de madres, yo militaba a partir de los 80, militaba en Madres del Plaza de Mayo, en los grupos de apoyo. Bueno, y esa experiencia, y a partir de ahí, es que me empiezo a agrupar, me empiezo a conocer con un grupo de mujeres platenses que ya se venían reuniendo o a partir de ese encuentro, y que habían creado la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, que su nombre fue en homenaje a Azucena Villaflor de Vicenzi, madre de Plaza de Mayo, secuestrada el 10 de diciembre del 77, con otro grupo de madres y de mujeres militantes. Recordarán todos por el genocida Astiz, que fue quien se infiltró y las denunció, las secuestró, las torturó. Y bueno, así que a partir de ahí es donde empieza mi vida más de militante feminista. Así que por eso lo de socialista, feminista, atea, anticapitalista, antipatriarcal, obviamente anticolonialista. Y bueno, y creo que ahí comienza también la época de los 90, la terrible época de los 90, con las privatizaciones, los ajustes, pero también con el auge de muchas movilizaciones que empiezan a darse, mujeres empiezan a surgir, los movimientos piqueteros, las mujeres de los barrios, empieza a alcanzar una dinámica nuevamente más popular, más de masas. Y también empieza dentro del feminismo la diversificación, o tal vez las diferencias entre las mujeres. Creo que esto empieza el copamiento o la cooptación de lo que es las ONGs,
Y entonces ahí empiezan muchas divisiones con el tema de las que nos seguimos definiendo feministas autónomas, independientes, inconvenientes, de las mujeres feministas que empiezan a tener un rol más institucional, ¿no? Eso, digamos, es una de las partes que vemos como divisiones que empezamos a tener. Y luego pasaríamos ya a la época de, para mí el otro hito importantísimo es el 2001, la crisis del 2001, que ahí sí nos lleva a unir todas nuestras demandas, nuestras reivindicaciones, nuestra lucha con a casi todo el movimiento de mujeres, las feministas y las organizaciones de izquierda. Entramos, sí, en la lucha anticapitalista y antipatriarcal, en especial en ese, bueno, a partir del 2001 con las asambleas y a partir del 2002 en ese 8 de marzo, donde hacemos el gran escrache a la catedral y la marcha, Celina, del 8 de marzo del 2002, que el eslogan era, a ver si, revolución en las calles, en las camas y en las casas. Una de las pancartas que llevábamos grande, creo que era esa, ¿no? Así que bueno, me parece que ahí marca una unidad en la lucha que comienza a partir del 2001. También me parece muy importante marcar lo que fue la recuperación de Bruckmann, donde estuvimos ahí las mujeres luchando por bueno, además del que se vayan todos, que gritábamos en el 2001, el Bruckmann es de las trabajadoras y al que no le gusta se joda, se joda. Y ahí sí que, bueno, fue una lucha gloriosa y donde participábamos mujeres de izquierda, feministas, mujeres combativas, activistas, piqueteras y bueno, y las mujeres de las fábricas, ¿no? Recuperadas en la lucha por... Bueno, yo dejaría acá que sigan ustedes, porque ya me cansé, ahora tengo que tomar agua.